Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy para ver algunos aspectos relacionados con el tema de medidas cautelares y sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La idea es tratar de avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene el Estado de Guatemala, sobre todo en casos de grave, donde se vulneran los derechos gravemente. Uno de los casos que queremos retomar e ir impulsando es el tema de Laguna Larga. Este es un caso por demás sonado a nivel nacional, tres gobiernos, porque yo creo que ya tenemos que incluir el gobierno del presidente Arévalo, lamentablemente. El gobierno de Jimmy Morales fue el que provocó esta situación. Luego pasó todo el gobierno de Yamatei y fue incapaz de poder resolver esto, y llevamos 15 meses del gobierno del presidente Arévalo y tampoco hemos tenido mayores avances en relación al tema del cumplimiento de esta medida cautelar, que además de eso también fue parte de una resolución de la Corte de Constitucionalidad relacionado con que se debía de generar un mínimo vital, que en este caso fue lo que ordenó básicamente la Corte de Constitucionalidad, esto a partir de la medida cautelar. O sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medida cautelar, luego ya los comunitarios o el COCODE viene y va a la Corte de Constitucionalidad en ese momento a pedir que se pueda implementar todas las acciones, y a partir de ahí hay una sentencia de la misma Corte de Constitucionalidad que ordena, y ahí quisiera que tomara nota, directora, ordena al presidente de la República el tema de cumplimiento, y ordena a varios ministros, educación, salud, comunicaciones, toda esta parte. En su momento algunas instituciones de gobierno dijeron, bueno, nosotros estamos dispuestos y podemos cumplir. El problema es el tema de la tierra, que es el problema de fondo realmente, porque al final esta medida cautelar fue otorgada a partir de una situación de desplazamiento interno que hubo. En aquel momento la Comisión Interamericana, de hecho, andaba en una visita in loco. La misma comisión va a Petén, en este caso, donde se encuentra la Laguna Larga, y no se logra, digamos, avanzar mucho en ese sentido. Y pues todos conocemos la historia. Lo más que ha hecho el Estado es llevarles alimentos, pero que al final del día es, digamos, una cuestión que también es paupérrima y precario. Incluso en algunos momentos lo que han hecho es llevarles comida para todo el año. El problema es que en algunos casos, y que está documentado y se reportaron en su momento, era comida o que ya estaba próxima a vencer, o que en algunos casos, en los primeros meses, ya estaba vencida. En algunos casos, como era comida para todo el año, y por el tipo de alimentos que llevaban, digamos, tenían una fecha de vencimiento de 3 meses, 4 meses, 6 meses, y todo eso pues ha estado documentado reiteradamente. Lo mismo pasa con el tema de salud. Algunas consultas médicas, digamos, o algunas jornadas médicas, el ministerio, que sí debo reconocer que al menos ha dado el acompañamiento y que ha estado muy de cerca y ha cumplido sus funciones, el Ministerio de Educación. Pero ahí el resto del tema de la institucionalidad del Estado ha estado ausente en todo este tipo de situaciones. Eso como un pequeño resumen de todo lo que ha venido aconteciendo durante todos estos años. Así le podría enumerar la de Chavichurch, la de Dos Fuentes, y una serie de medidas cautelares que están ahí sin cumplir. Aparte todo el tema de los exiliados, que ese es otro tema que vamos a ir abordando después. Pero también hay sentencias del sistema interamericano que se han dejado de poder cumplir, y que al final del día eso pues genera un tema de vulneración o de vulnerabilidad. Entonces, bienvenida, directora ejecutiva de la Comisión Presidencial para la Paz y Derechos Humanos, COPADE, Yolanda Auxiliadora Pérez Ruiz. Y también fue convocado el Procurador de Derechos Humanos y nombra a la licenciada Karen Susana Mejía, jefe de departamento, el Departamento de Gestión y Seguimiento, Dirección de Procuración, y a la licenciada María Victoria López, profesional del Departamento de Sección de Mecanismos Internacionales, Dirección de Procuración.
Bienvenidas. Directora, ¿ustedes tienen algún registro de cuántas medidas cautelares y sentencias del sistema interamericano tienen hasta el día de hoy registradas? Sentencias en la Corte Interamericana abiertas tenemos 36, son 200 casos. No. Estas son. Pero estas son las que están muy Esas son las sentencias que están actualmente abiertas. Pero pues hay muchísimas. Sí, porque entiendo que hay algunas que todavía están en la fase, ¿cómo se llama esta? Esa es una de supervisión de cumplimiento. Supervisión de cumplimiento. La Corte sobre Guatemala ha emitido un total en toda su historia 36 hay todavía abiertas. De esas 36 hay algunas que solo están abiertas ya solo por el tema de investigación. Algunas. Y otras, digamos, del resto que sí están abiertas todavía con algunas medidas de reparación. Medidas cautelares 41. 41 que están ya decretadas, digamos, por la comisión, y algunas que todavía están porque las otras están en trámite todavía. No. ¿Qué nivel de cumplimiento tienen estas medidas cautelares? Eso. En cuanto a las medidas, diputado, depende, porque como hay de distintas naturalezas, hay medidas que se dictan, digamos, respecto a temas de seguridad, por ejemplo, de personas que están en riesgo, ¿verdad? Entonces, pues esas, la mayoría tienen esquemas de seguridad, y muchos de ellos, que son los casos de las personas que están en el exilio, pues ahí, digamos, la medida, en este caso el Estado de Guatemala, cuando es estrictamente por seguridad, pues lo que estamos haciendo es seguimiento, porque no, digamos, la persona no está físicamente en Guatemala. Y de ahí tenemos las medidas cautelares que sí, digamos, tienen que ver con comunidades por casos de desalojo. ¿De comunidades cuántas tienen registradas? Ahorita le digo. A ver, en ese tengo Chavichoch, La Cumbre, Washington y Fuentes, Pueblo Maya, Zicapaquese y Imán. Que es La Larga. Que esta Zipacapense es la de la mina. Sí, exacto. Montana Explorador. Marín. Vamos a ver. Laguna Larga. Laguna Larga. Nueva Semuch, Chachilla. Esa es en la U. Y vamos a ver. De comunidades serían solo estos, serían 6. Esta, la primera fue Laguna Larga, luego vino la de Chavichoch, fue la segunda, después, si no estoy mal, es La Cumbre. La Cumbre en el 2018. Después viene la de Washington En el 2020. y luego viene la de Nueva Semuy. La Nueva Semuy, sí, y la de Empresa Montana, que esa sí Esa es muy antigua. es como la más 2007. antigua que existe, digamos. Por eso es que no la... Es que lo que sucede, decía Yolanda, es que, digamos, dentro de la historia hay un tiempo que llevó, digamos, que finalmente se otorgaron una serie de medidas cautelares, que básicamente fue la mitad del gobierno de Jimmy Morales, que es donde se dieron varios desalojos que conllevaron el tema de la solicitud de medidas cautelares. El problema en este caso, director, es que no se ha entrado realmente a ver el problema de fondo, que el tema es el tema de la tierra, que ahí es donde se necesita ya un esfuerzo, digamos, de Estado, pero que nadie lo ha querido encabezar, o que los diferentes directores o directoras no han querido, digamos, asumir esa responsabilidad. Y han reducido todo básicamente al tema de educación, que es ir a dar clases, básicamente. El tema de salud, que son algunas jornadas médicas, y el tema de la alimentación vía el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Pero eso
al final del día no termina con la vulneración, que es de hecho la misma CDH en un pedacito, casi que en una línea, lo que dice es que debe de investigarse las circunstancias que dieron origen al otorgamiento de esa medida cautelar para el tema de la no repetición, algo así, es parafraseado lo dije, pero ese es el tema. Pero ese es el tema que no se ha querido abordar el tema toral al final del día. Así es. Y la compra de la Ustedes lo han tierra visto ya, por parte del Estado. Y yo creo que ahí el problema radica en quién compra la tierra, porque en realidad es la incógnita que se han planteado todas las dependencias que se dedican a la relación con la tierra. ¿Quién adquiere la negociación de esa tierra y hasta dónde entra el mandato de cada una de las dependencias relacionadas con la adquisición de la tierra? Es ahí donde radica el conflicto, y me corrige, licenciado, por si estoy en un error, que ahí es donde está el conflicto radicado en este momento. Y en esa tesitura no es la COPADE la que puede incidir en quién va a ser quien tiene que dar esa respuesta, porque como usted bien sabe, nuestro papel es de coordinador y asesor. Ya es la decisión, ya no depende de este ente, sino que ya radica en las instancias correspondientes, que es donde está, y al igual que en otros de los casos, como por ejemplo hay muchas sentencias en donde el problema toral es la adquisición de la tierra, ¿no? Totalmente de acuerdo, directora, pero digamos, dentro de toda esta parte tanto de la coordinación y la asesoría, ¿hay algún planteamiento concreto de parte de la COPADE relacionado con el tema de implementación de medidas cautelares? Es que, mire, directora, el tema es de que lo que usted me está diciendo es lo que han hecho todos los directores y directoras de la COPADE, pero eso al final del día no nos dice nada, y lo único que han hecho es entonces esterilizar la institución que debería de ser la coordinación, de coordinación y asesoría en este sentido. El problema, directora, es que hemos tenido, incluso el gobierno actual, el tema de la parte esta, porque la COPADE surge a partir de que se disuelve la CEPAS, la SAAS, y el tema de la COPREDE como tal. Incluso nosotros fuimos parte de los que interpusimos una inconstitucionalidad porque nos pareció que desmantelar y desaparecer la poca institucionalidad que existía en el marco de la implementación de los acuerdos de paz era un error. Pero finalmente, en teoría, digamos, la COPADE era la que estaba absorbiendo las tres instituciones, y a medias o trataban de hacer un intento en la COPADE, todavía en el gobierno pasado, de hacer algunas cosas de mediación en función de lo que venía de la SAA, porque de hecho absorbieron una buena parte del personal de la SAA dentro de la COPADE. Pero vino el gobierno actual y le quitó esa parte de diálogo y de mediación a la COPADE, y se la trasladó a la Secretaría Privada de la Presidencia en una subsecretaría, que de hecho un diputado el día de ayer, no sé qué va a pasar ahí, fue a presentar una inconstitucionalidad relacionada con ese acuerdo. Entonces, si la Corte se le ocurre darle al lugar esa inconstitucionalidad a este diputado, nos habremos quedado sin una entidad en el tema de la mediación y la resolución de conflictos. En este sentido, eso es grave, director. Pero ¿cuál es el planteamiento? Pero ¿cuál es el planteamiento de ustedes como entidad hacia el presidente de la República? Decirle, mire, presidente, este es el problema, este es el riesgo, que ustedes se van a quedar sin un ente que les ayude a resolver conflictos, pero aún más, ¿cómo van a hacer para poder implementar estas medidas cautelares que yo reconozco? No las provocó el gobierno actual, las provocó el gobierno hace 2 gobiernos, pero ya hay 15 meses de este gobierno y al final del día tiene que contribuir a resolver esto. Dentro de los 3 meses que tengo yo ahí,
encontramos pues un tanto mucho de desorden administrativo y la propuesta que es ¿Usted la todavía que va a encontrar desorden administrativo? Sí, señor. Sí, señor. Por Pero eso, si había- por eso yo no me siento ni tan siquiera, yo no le puedo hablar Pero ni que- garantizar de lo que hicieron nosotros. Yo le hablo de lo que estamos haciendo ahora. Pero de Entonces, este gobierno ya hubieron 2 directores. Bueno, pero hubieron desorden también. yo no sé qué encontraron ellos. Le hablo de De lo lo que que yo ustedes encontraron. encontré, que es lo que puedo garantizar. Un cierto desorden administrativo y con un acuerdo gubernativo de creación de la COPADE, que en sí mismo es ilegal porque viene a enmendarle la plana a una ley que es la que crea la institucionalidad de la paz, que es, para mí, es un Frankenstein legal Sí. y que por sí mismo está hecho para no funcionar. Entonces lo que tenemos ahora, desgraciadamente, es un ente que es infuncional para muchísimas cosas, que son de las fundamentales y que son los problemas que son el origen de la conflictividad, porque hoy tratamos de encontrar la explicación de la conflictividad, que en si suben impuestos, si no suben impuestos, que el DPI, y ahí no está la conflictividad. La conflictividad está en asuntos tales como los que usted, diputado, tan acertadamente mencionaba, que es el problema de la tierra, que ha sido el problema madre de todas las batallas durante todo el tiempo de existencia del Estado guatemalteco. Nuestra propuesta, y es en lo que estamos trabajando, pero así a grandes líneas, es la creación de una nueva una Secretaría de Estado, como mínimo, que pueda tener las herramientas necesarias y además toda la capacidad necesaria para poder enfrentar toda la problemática que implica el cumplimiento de obligaciones del Estado nacidas de las sentencias, de los acuerdos y de las recomendaciones internacionales en relación a derechos humanos. Y a esto se suma, señor diputado, el hecho de que, por ejemplo, nos vemos, al menos este año, que es de lo que yo voy a hablar, porque es lo que puedo hablar como autoridad, y es que 27 millones son. 27 millones nos dejaron el presupuesto. Nos dejaron en el presupuesto. Entonces ahí viene la otra injusticia, ¿De diputado. cuánto? De 220 y tantos se solicitaron, ¿no? ¿Les aprobaron todos alrededor de 200? No. A Binors habíamos citado 197 millones solo para pagos de sentencias. Solo para pago de sentencias. Porque la deuda que nos fuimos a encontrar era de más de 225 millones de quetzales. El año pasado ejecutamos 30. De estos 197, les dieron 197 No, millones para no, pagos. Eso Sí. tenía en la Pedimos. propuesta del Ejecutivo al Congreso. El Congreso nos Dieron dejó 27. 27. Bueno, de hecho, pero es que eso, tráigame la primera cosecha usted, es que esas son las contradicciones, directora, de un mismo gobierno. Y lamento decirle que es una contradicción, porque en la primera cosecha venía una cuestión totalmente distinta a lo que ustedes dicen. Cuando usted revisa el primer informe de gobierno en las proyecciones de este año, había una cuestión totalmente distinta a lo que usted me está planteando ahorita. Incluso a ellos ahí se va a dar cuenta ahorita que traen en el apartado, incluso dice que mejoraron el presupuesto de la COPADE. Y sí les redujeron, digamos, considerablemente, porque entiendo que esta entidad había tenido entre 32 y 35 millones ahorita sí, por eso. Eso es la parte que, digamos, preocupa. A ustedes también le mandó el oficio Jonathan Mencos para que se dieran algunos espacios presupuestarios. No, diputado, solo aclarando, los 27 millones son exclusivamente para pagos Sí, de yo Pago de sé. sentencia. Para funcionamiento sí hubo un aumento. ¿De De cuánto? 1.038.000. Ah, bueno. ¿Cuánto tenía y cuánto tenía asignado antes? 37. ¿Y cuánto le pidieron ahorita?
Ahorita nos dieron 38, para este 38. año 38. Ok. Pero, o sea, sigue pareciendo que sigue sin arrancar Por la supuesto. entidad que tiene que ver con el tema del cumplimiento de esto. Pero mientras eso sucede, las comunidades la siguen pasando mal. Ahí no sé, PH, que es parte de lo que les voy a preguntar ahorita. ¿Qué es lo que tiene documentado relacionado con el cumplimiento de las medidas y el tema del seguimiento de las vulneraciones a derechos humanos? Porque, por ejemplo, Washington y Dos Fuentes tienen medida cautelar, pero a la comunidad, una semana sí, una no, les van a tirar plomo, eran los muchachos ahí. O sea, el tema de seguridad, y cuando nosotros hemos llamado, se ha llamado a la Policía Nacional Civil, dicen, mire, solo que si nos esperan conseguir combustible porque no tenemos para ir allá, porque son 3 horas de camino para donde está la comunidad. Y en algunas ocasiones ha dicho, mire, solo que nos dan chance porque tenemos que conseguir una patrulla para poder ir al lugar. No es único que tiene que haber presencia de policía permanente, pero digamos, si cuestiones tan que están, digamos, ya contempladas institucionalmente no se logran operar, imagínense cómo se va a hacer para resolver los problemas de fondo, que es el tema, cabalmente usted lo tiene claro, director, es el tema de la tierra. Y ese es un tema estructural, claro está. Pero hoy por hoy, digamos, estas comunidades tienen como una protección especial y que es donde queremos realmente que se pueda operar en este sentido. Entonces, ¿cuánto es el presupuesto? Me dijo 38 millones. ¿Cómo está dividido ese presupuesto ahorita? Bueno, ese presupuesto realmente no tengo el dato, se lo puedo mandar, Por favor. pero generalmente es salarios, no pago de las sedes. ¿Sigue teniendo sedes? Pues le digo sedes porque son 10 lugares, en 10 departamentos en donde hay sedes. Lo ideal es que haya una cobertura mayor, porque yo creo que los problemas, la solución de los problemas viene de adentro hacia la capital y no al contrario. Entonces son 10 sedes, la sede realmente la central y dos anexos en la ciudad de Guatemala, pago de servicios y el resto pues es en personal. Es solo funcionamiento 38 millones y que entre paréntesis están muy mal pagados bajo mi punto de vista. ¿El personal? El personal. ¿Qué salarios tiene ahí? Pues por ejemplo, la gente recibe, aunque parezca que pagan el salario mínimo, pero que lo que recibe no llega, tal vez pasa de casi el 70% de la canasta básica, lo cual ya es vivir en déficit. Hay profesionales de 5,000 quetzales. Quienes más ganan son los directores. ¿Usted quién podría decir cuál es su sueldo? Menos Montepi, menos todo, Montepi y todo 15, ¿verdad? Como 15. 15 recibe, ¿no? Quien más recibe soy yo, que recibo 34. En este caso, el tema de la PDH, ustedes han documentado ya sea avances o la situación de vulneración de estas comunidades. Estamos con el tema de las comunidades en particular, con el tema de Laguna Larga, que entiendo que en la sentencia, si no mal recuerdo, los dejaban a ustedes como observadores, o fue en el amparo provisional. En algunas sentencias sí como observadores, digamos, o como una especie de monitoreo en el tema de las medidas cautelares y las sentencias también. ¿Ustedes tienen documentado el tema de la Laguna Larga? Sí, justamente a través de las supervisiones que realiza la PDH, que se encarga de las defensorías, en este caso la Defensoría de Pueblos Indígenas, realizan los monitoreos y verificación sobre el cumplimiento de las medidas cautelares. Tengo justamente por acá una recomendación, las recomendaciones que se realizaron en la última supervisión que se hizo. Una va a la COPADE en este caso, ¿verdad? Y toca el tema de
promover el proceso de adjudicación de tierras para la permanencia de la población en Laguna Larga, ¿verdad? Un espacio que se les asigne. También hay otra recomendación al CONAP, porque pues estaban ubicados en espacio que era área protegida. Y pues justamente se han documentado, se ha identificado el tema de la ayuda humanitaria que se les brinda a esas comunidades, que esas son a lo que se circunscribe las actuaciones del Estado. Lo que se ha identificado es que es así, ¿verdad? En tema de alimentación, educación y las jornadas de salud, como usted bien lo mencionaba. Aparte de Laguna Larga, también se hacen supervisiones en Chavilchoch y la mayoría, ¿verdad?, de medidas cautelares que van dirigidas a comunidades que fueron desplazadas. Y en este caso, ¿ustedes sí han tenido acceso a algún plan de implementación de las medidas cautelares? Bueno, como le comento, son las recomendaciones las que surgen de estos informes de supervisión que se remiten a las instituciones, ¿verdad? Y a partir de ellos se siguen dando ese seguimiento al cumplimiento de esas recomendaciones que propiamente hace el PDH. Pero sigue siempre se quedan las mismas acciones, ¿verdad? En las mismas acciones de ayuda humanitaria, y el tema de fondo pues no se entra a conocer per se. Ya. Bueno, miren, doctora, primero era un poco conocerme porque han pasado desde el enamoradizo de actor de Copade, echado ahí por Cupido, ahora estando en Costa Rica, hasta algunos... hasta una mujer de la tercera edad. No, hasta, digamos, un tema de interinatos que ha tenido la Copade, que no ha logrado, digamos, no ha dejado desarrollar, digamos. Yo estaba llevando un proceso ya iniciando, digamos, con el anterior, el director, sí, el licenciado Mezquita, y se paralizó todo, digamos, a partir del cambio de dirección que hubo. No es cierto que usted no lo vaya a hacer bien, sino que en el sentido de que se retrasan, digamos, la posibilidad de entrada de algunas medidas de acción positiva que puedan venir. Mira, a mí casi siempre que viene un funcionario o funcionaria, siempre lo primero que hago es revisar su ficha técnica y su ficha, digamos, de CV. No porque tenga algo en contra, sino porque también me gusta saber con quién se van a interlocutar, y que para que me entienda, digamos, la situación de por dónde se quieren llevar estos procesos. Entonces sé que usted tiene mucha experiencia, entiendo que usted pasó por COPRED o la CEPAS en algún momento. No, ninguna de las dos. Okay. Es mi primera experiencia. Entonces, de derechos humanos. De derechos humanos. Entonces lo que quería pedirle, licenciada, es que vamos a tratar de implementar una mesa técnica de trabajo. Aquí por eso algunas instituciones, cuando vienen aquí, a veces ni las juramentamos, porque lo que se busca es que sean realmente mesas de trabajo donde lo que se busque y que sea de fondo sea el tema de resolver el problema. Mire, yo he ido a Laguna Larga 2 veces directamente a donde están, y la situación allá es cada vez más precaria. Allá, digamos, han nacido niños que no saben si son mexicanos o son guatemaltecos, que incluso hasta se ha tenido que coordinar en algún momento la traída de ellos al Petén. Y a veces cuando vienen al Petén se encuentran con aquello de que el RENAP ni siquiera los quiere inscribir, porque dicen, mira, no tengo certeza de dónde nacieron, porque están en un espacio que en realidad no hay certeza si están del lado mexicano o están del lado guatemalteco, en este sentido. Eso es un tema que nos ha pasado. Incluso hubo un momento en que hasta inscribir defunciones fue un problema, porque incluso ahora hay un cementerio. Cuando la gente salga ahí no sé qué va a pasar con eso, pero han tenido que crear un cementerio básicamente ahí, porque la misma situación. No, es que lo que usted, imagínese que el tema de que no les pueden venir a enterrar el agua guatemalteco, porque ellos están como a ciertos kilómetros de donde estaban anteriormente, donde fueron desalojados, pero no pueden venir a enterrarlos al agua guatemalteco porque se quedó el ejército cuidando el tema de donde ellos estaban. Y irónicamente se quedaron usando la escuela que la misma comunidad construyó como una sede de destacamento militar. Mal mensaje en una sociedad democrática, ese tipo de expresiones, pero han estado. Entonces, a ese tema le queremos entrar fuertemente. El director
directora, para que se pueda de alguna forma ya buscarle una solución en definitiva y que la comunidad pueda regresar a Guatemala ordenadamente y cumpliendo no solo la medida cautelar, sino la sentencia. Y además de eso también le queremos dar seguimiento a la otra medida que tiene que ver con el pueblo zipacapense, que incluso ahí hubo ya algunas reuniones, han estado constantemente, ya estuvieron algunas reuniones o talleres donde ha participado COPADE, donde participó el INFON, tanto aquí, pero sobre todo también en el territorio, han ido, digamos, a hacer reuniones a gobernación departamental y han estado como una especie de diálogo. Pero es lo que le decía, cuando nos cambian director o directora, entonces otra vez volvemos a quedar todo en stand-by. Entonces las comunidades, por ejemplo, del lado del lado zipacapense, ya han estado pidiendo que los convoquemos porque quieren tener una reunión, quieren retomar toda la parte de ahí. Entonces, lo que quiero, directora, es ver que a partir de hoy, digamos, tengamos ya instalada esta mesa, y por eso es la idea de que PDH esté, para que PDH nos ayude, digamos, en una parte de monitoreo, que aparte es lo que les corresponde hacer, para que de esa forma logremos ir. Yo sé que decir vamos a entrarle a todas es complicado, pero por lo menos entrar a una o dos y a partir de ahí ir dejando los mecanismos y el tema de los planes de implementación, los mecanismos. Yo estoy claro con usted, digamos, porque en algún momento, y cuando se quiso ver la Laguna Larga con el tema de la reubicación, lo que se decía, miren, hay que comprar una finca. Sí, pero la forma de comprar la finca es a través del Fondo de Tierras. Pero incluso hasta yo me opuse, sí, pero hasta yo me opuse porque decían, mire, solo que van a entrar en el programa de crédito. Entonces, no solo a la gente le violentaron sus derechos, los vulneraron, los vulneraron. Y además de eso querían que se fueran a endeudar por más de 20 millones de quetzales en un crédito que iban a pagar por 20 años. Entonces dijimos, no es eso. El tema es de que debe haber una medida reparadora, porque al final del día, con la medida cautelar y la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, lo que hay es una obligatoriedad del Estado hacer el tema de la reparación. Entonces, lo que buscamos, licenciada, y usted tiene la razón en eso, tiene mucha razón en que tenemos que identificar cuál puede ser el mejor mecanismo, porque incluso aquí hay que decirle al presidente, mire, que está este tema y esta es la propuesta, ya para que usted decida y por ahí hay que irse, porque hay que hacer algunos ajustes, digamos, en algunos reglamentos incluso, para que el que vaya a adquirir la finca pueda hacerlo como en una fase de donación a la comunidad. Entonces ahí nosotros también estamos tratando de identificar, no creo que aquí estamos también haciendo nuestros propios esfuerzos, para que, pero necesitamos tener, digamos, el soporte institucional del Ejecutivo en este sentido, y además porque la misma medida cautelar, que hay que trabajar todas las medidas que se vayan a adoptar, hay que trabajarla en conjunto con los peticionarios y con los comunitarios afectados. Entonces en el caso de Laguna Larga ya hay una comunicación expresa con los peticionarios, con la comunidad, para tratar de entrar en esta fase de implementación, y que incluso en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que aquí la está revisando, incluso ordena de una vez que el Ministerio de Finanzas dé los recursos que sean necesarios para poder cumplir esos compromisos. Y es lo que usted decía, eso requiere un mecanismo específico, y ese mecanismo específico no únicamente va a servir para unas, sino para todas aquellas obligaciones del Estado que se refieran a tierras, y no es cuestión ni que tan siquiera encuentren un mecanismo adecuado en la legislación actual. Tiene que crearse un mecanismo específico para cumplir las sentencias. Y usted tiene razón, hay un descontrol con cada cambio que no debiera ser, porque eso de que el traspaso de mando, como dirían los militares, eso no debe crear ningún ruido en el funcionamiento institucional. Son las personas quienes crean ese ruido, porque la institución, no importa quién esté o no esté, debe seguir funcionando como debe ser. Y me parece que esa mesa que usted nos indica es un mecanismo muy adecuado
para establecer esos mecanismos y que ya únicamente los llevemos a la realidad. No es posible que los beneficiarios tengan que cumplir con una declaración jurada, con declarar cuánto es su ingreso, pero si su ingreso es lo que la tierra les da, y a veces mal les da porque la tierra es a veces muy pobre, ¿sí? No puede obligarse a las víctimas a cumplir algo que cumple el común de los mortales y a veces con muchísima dificultad, y creo que eso, su propuesta, y que para COPADE significa, parte de todas nuestras soluciones. Y aquí quiero insistir en que si no cambian la estructura, las metas, los principios mismos de la institución, y le da más uñas y más dientes, va a seguir siendo infuncional aunque llegue el más grande de los genios a dirigir. Sí, totalmente. Mire, aquí, directora, es un tema de voluntad. Si no hay voluntad, usted puede hacer el mejor plan que haya y no se va a poder operar. Entonces, los vamos a convocar para después del día del trabajo, que hay feriado, parece. Yo no soy muy amigo de los feriados. También. Sí, yo no soy muy amigo de los feriados, pero hay que respetarlos. Entonces, después de este feriado, para que podamos abordar las dos primeras medidas, que sería la de Laguna Larga y la de Zipacapense, para que de una vez se las lleven, para que ya vengamos con más carne en el asunto. Y ahí también vamos a convocar a los peticionarios de las dos medidas para que ellos estén y también ustedes ya puedan escucharlos a él y que pueda ser la situación. Yo de una vez pedirle al presidente que no nos la vaya a cambiar, porque al final del día es empezar a trabajar y hacer un trabajo, digamos, que va a llevar varios meses. No, y créeme que ha pasado, aquí en este gobierno ha pasado eso, que a veces hay instancias de ustedes que han pasado hasta 6 directores. Entonces uno ya no sabe si convocar o mejor ir a ya no se acuerda cuál fue el primero. Sí, me ha pasado en algunos lados, por ejemplo, con el tema de la UC ha pasado así, y le ha pasado a todos los diputados del Congreso y a todas las comunidades, y el tema es de que al final del día, cuando suceden este tipo de situaciones, lo único que genera es frustración en la gente, porque entonces la gente dice, oye, otra vez, y hay que iniciar de nuevo, porque al final uno entiende que la institución no vive ni muere, digamos, con un funcionario que dirija ahí. El problema es que cuando quitan a este funcionario, pareciera ser que todo volvió a cambiar y hay que iniciar todo de cero, cuando deberíamos de iniciar y partir de lo que haya dejado el anterior. Pero lamentablemente sí ha pasado eso en la mayoría de instituciones. Entonces, el para que nos mismo, el funcionamiento, la escoba nueva empieza a querer barrer mejor que la anterior. Sí, y al final ni uno ni otro. Gracias. Bueno, aparte de eso, no lo cité para eso, pero aprovechando el tema, les quiero pedir un informe a ambas instituciones. Por un lado, a la PDH le quiero pedir que haga el análisis correspondiente para ver el tema de la posibilidad de pedir medidas cautelares en favor de los liderazgos comunitarios de pueblos indígenas que hoy por hoy están siendo criminalizados y perseguidos. El tema es de que el uso indebido del derecho penal es un tema que no debería estar sucediendo en Guatemala, tristemente está pasando, y de alguna forma hay que dar cierta protección a estos liderazgos comunitarios, porque ahorita son los dos que están capturados. El problema radica también en el resto de la gente que está, digamos, dentro de este caso. Entonces lo que les pido es que puedan hacer ustedes una valoración, digamos, del tema de la petición de medidas cautelares. Sé que PDH ha solicitado medidas cautelares en otras ocasiones, en varias, diría yo, y creo que es un caso muy particular que viene a vulnerar no solo los derechos humanos en particular de dos personas, que son dos dirigentes comunitarios, sino que viene a vulnerar los derechos de toda una estructura, de toda una instancia
que de pueblos indígenas que han existido en este país históricamente, pero que también han sido vulnerados. En su momento, en el gobierno del Partido Patriota, varios dirigentes y varios comunitarios de Totonicapán fueron asesinados en la masacre de Alaska, a partir de pedir varios derechos y que se cumplieran. Hoy, que salen a defender la democracia, que salen a defender el Estado de Derecho, vienen y los acusan de delitos graves. Miren, más allá del tema de encuadrar un delito, en este caso el de terrorismo, más allá de encuadrar, digamos, según la cuestión penal, es el mensaje posguerra que se le envía a la gente, es como un patrón de seguir en el tema de la guerra, y siempre se usó esas palabras en contra de aquellos que defendían sus derechos en este sentido. Entonces sí le quiero pedir a PDH este análisis y esta posibilidad de solicitar medidas cautelares, primero a favor de los dos que están detenidos, pero sobre todo en favor de todo un pueblo que está ahí involucrado. Digamos, son dos pueblos históricos, Totonicapán y Sololá en este caso, y en el caso de Copade, que también hay confusión en el tema de su marco legal de lo que puede o no puede hacer, pero como es una instancia coordinadora y una instancia asesora, que puedan hacer las coordinaciones, ya sea que sea PGN o el Ministerio de Relaciones Exteriores, o que ustedes revisen en su mandato, para ver la posibilidad de pedir que un grupo independiente de expertos pudiera venir a hacer una situación de verificación de las vulneraciones de derechos humanos en este momento de pueblos indígenas, en este caso de pueblos indígenas, a partir de toda la persecución, de la criminalización, de lo que está sucediendo hoy. A mí lo que me parece grave es el tema de encuadrarle a dos dirigentes comunitarios el delito de terrorismo. Después de lo de 1996, incluso este delito debió haber sido derogado, pero ahora cualquiera que ejerza su derecho de manifestación, su derecho de libre expresión, puede ser acusado de terrorista y va a poder ser capturado sin deberla ni temerla. Y sobre todo aquel que haga ejercicio de sus derechos constitucionales, que están garantizados en la Constitución y en varias leyes internacionales y en varios estándares internacionales, van a ser vulnerados en este sentido, más allá de las figuras que estén tanto en el Ministerio Público como en la Presidencia. El fondo es cómo es que se puede instrumentalizar el derecho penal para vulnerar derechos humanos y derechos colectivos, sobre todo de pueblos indígenas. Entonces sí le quiero pedir a la COPADE que pueda hacer el análisis interno y luego que pueda enviar las comunicaciones a donde corresponda, si es PGN, si es Presidencia o si es, para que se pueda hacer la valoración ya del tema de poder convocar, de poder solicitar, ya será la CIDH también si decide o no, en el tema de poder hacer la invitación para que un grupo de expertos independientes puedan venir a hacer este tipo de evaluaciones, este tipo de observancia también internacional, para que se respeten y se resguarden los derechos de pueblos indígenas. Hoy por hoy, lo que me preocupa son los derechos colectivos, porque ya es vulnerar una instancia, una institucionalidad existente e histórica, y por ello les quiero solicitar esto. Como sé que no los había citado, por eso es que se las estoy solicitando ahorita verbalmente, y que me puedan mandar las primeras valoraciones para el viernes 9 de mayo, tanto de las de COPADE como las de la PDH en este sentido. Sí, y si me permite apuntar algo más, es que también se vulnera en principio, o el riesgo de vulneración del derecho que la Constitución nos garantiza de resistencia pacífica. Creo que en este caso las medidas deberían ser procedentes, en el caso se pidieran, deberían ser procedentes, porque al igual que el amparo, esas medidas se otorgan no solo cuando ya se ha vulnerado el derecho, sino cuando hay un riesgo inminente y concreto de que se puedan vulnerar, y en este caso es no solo a los pueblos indígenas y a estas organizaciones históricas, sino a todos los guatemaltecos, y este tipo de situaciones es más propia
de otro tipo de regímenes que no quiero calificar, pero que ustedes ya saben, ¿verdad? Y claro que sí, y me permito ofrecerle los documentos que tenemos donde está sistematizado las sentencias, su cumplimiento, etc. Mándenlo para el 9 de mayo también, para que lo podamos tener Con aquí. muchísimo gusto. Y ahí le vamos a hacer llegar las convocatorias para la próxima reunión para ver este tema. Esta primera reunión lo que quería era contextualizar Claro. y era un poco tener que usted estuviera claro cuál va a ser la idea de esta mesa de trabajo, porque al final del día tampoco queremos estar como una especie de reunión y no tener Sin ningún frutos. resultado, sino que tener reuniones de trabajo donde participen también los peticionarios y todo para buscarle solución. Si hay que hacer algún planteamiento de reforma de algo o alguna cuestión excepcional, pues también hacerlo para que finalmente las comunidades puedan tener mejores condiciones de vida. Realmente muchas de estas comunidades de las que están que tienen la medida cautelar han estado en una cuestión de repetición constante de las vulneraciones y entonces no queremos seguir en eso. Y para el 9 de mayo les pediría el tema de los análisis y todo lo demás relacionado con esto que está pasando en la coyuntura actual con los liderazgos comunitarios de Totonicapán. Entonces agradecerles por su